Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Richelyn García. Hoy quiero compartir con ustedes un video acerca de lo que han sido mis choques culturales como venezolana en los aproximadamente 5 años que llevo viviendo en Rumanía. Yo decidí dividir estos choques en diferentes categorías y quiero comenzar por la categoría de celebraciones. Vamos a empezar con los cumpleaños. Esto fue uno de los grandes choques culturales para mí y es que aquí los cumpleaños se celebran de una manera muy diferente a cómo se celebran en Venezuela. Yo estaba acostumbrada que, por ejemplo, en el ambiente laboral, cuando es tu cumpleaños, si trabajas en una oficina, por ejemplo, tus compañeros de trabajo van a decorar tu cubículo, tu escritorio, te van a colocar globos, te van a tal vez colocar un regalito, unas tarjetas, van a comprar una torta para ti y te van a cantar cumpleaños. Entonces te van a hacer sentir especial y que tú importas en ese día. En el ambiente laboral aquí en Rumanía, cuando es tu cumpleaños, por ejemplo, si es mi cumpleaños, soy yo la que llevo de traer una torta a la oficina para compartir con mis compañeros de trabajo. Y para mí esto fue como que, ¿qué? Que yo no voy a ser ya la persona especial en mi cumpleaños, ¿cómo? Sí, ese fue el primer choque. Luego, con respecto a una celebración, vamos a decir, en la casa o con tus amistades, en Venezuela, tu familia o tus amistades, por lo general, el día de tu cumpleaños te van a hacer ellos una torta a ti. Alguien te va a preparar una torta. O te van a comprar una torta y al final del día, en la noche, te van a cantar cumpleaños. O sea, no puede, o sea, es como sagrado cantarle cumpleaños a una persona el día de su cumpleaños y estar con ellos ahí. Aquí no, eso no es necesario. Si no estás con nadie ese día, si tú mismo no organizas nada con tus amigos o con tus familiares, pues no hay torta. Y hay personas que organizan fiestas de cumpleaños, que eso también fue otro choque para mí porque me invitaron a una fiesta de cumpleaños y yo sí voy lista para bailar una fiesta. Y luego cuando llegué a la fiesta me di cuenta de que las fiestas de cumpleaños aquí consisten en sentarse ya sea en la sala de la casa o en un patio, en una terraza, con tus amistades, se pone musiquita de fondo, se habla de trabajo, de cositas, tienen cosas para picar, para comer, también bebidas, pero no se baila, no es obligatorio que haya torta y mucho menos se canta cumpleaños. Eso fue para mí como que, wow, ok, yo esperando, ¿y cuándo vamos a bailar? ¿Cuándo vamos a bailar? Y nunca llegó ese momento. Primero pensé en la primera ocasión que era como algo relacionado a ese grupo en específico con el que yo estaba ese día, pero luego asistiendo más a celebraciones me di cuenta que por lo general es así como celebran los romanos su cumpleaños y que para ello la parte de bailar o de cantar cumpleaños no es una parte muy importante. O sea, la parte en realidad de bailar no es, no, como que no forma mucho parte de su vida. Como es para nosotros que no puede haber una fiesta si tú llamas a unas personas para una fiesta, quiere decir que ahí se va a bailar. Y si es de cumpleaños, pues bueno, obviamente también se canta cumpleaños, aunque puede pasar que a uno esté tan distraído bailando que se le olvide cantar el cumpleaños. Pero bueno, siempre va a estar la torta ahí. Otra manera que tienen los rumanos de celebrar su cumpleaños también puede ser invitando a sus amigos a un restaurante o a un bar. Pero si es mi cumpleaños, yo invito a mis amigos y yo pago las bebidas y pago la comida. Yo soy la que los voy a invitar a ellos. Y ellos a cambio, por lo general, van a hacer una vaca y me van a comprar un regalo o me van a dar el dinero de todo lo que reúnan todos. Y por lo general tienen como un precio fijo, que si 50 leyes, 100 leyes que cada uno va a poner y bueno, eso es lo que me van a dar a mí como regalo. Eso por lo general no se hace tampoco en Venezuela. Si alguien me invita a un restaurante o a un bar por mi cumpleaños, obviamente yo no voy a pagar por nada. Yo soy la que no voy a pagar con nada. Yo soy la que, a mí es la que me van a invitar. Entonces para mí eso fue como que, ¿what? Y bueno, creo que eso es todo referente con la celebración de los cumpleaños. Ahora vamos a pasar a la celebración de las bodas. Las bodas aquí también fueron para mí
un gran choque cultural, bueno, principalmente porque también su religión principal es diferente. Ellos son católicos ortodoxos y en Venezuela la mayoría de personas son simplemente católicos. Entonces, bueno, el primer choque de la boda pudo ser desde el punto de vista religioso, y es que las iglesias aquí son muy diferentes a las iglesias católicas. No hay bancos en donde sentarse, todo el mundo está durante la ceremonia de pie. Y bueno, eso primero me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención, o que fue un choque cultural para mí con respecto a la celebración de las bodas, es que a la ceremonia en la iglesia no asisten todos los invitados de la boda, sino que van solamente las personas más allegadas a los novios, como sus familiares, los familiares más allegados, obviamente los padres y tal vez algún hermano, primo, personas así que sean súper cercanos a ellas, y sus amistades más cercanas. El resto de los invitados van directamente a la recepción de la boda. En cambio, en Venezuela, cuando tú te casas, va todo el mundo a la iglesia, porque se supone que estás invitado principalmente a la ceremonia de la iglesia, a compartir ese momento tan bonito de la unión de las dos personas con la bendición de Dios. Entonces están todos ahí. Otra cosa es que también los que van a la iglesia van con una ropa, y cuando luego ya se van a la recepción también se cambian la ropa. Yo quedé así como cuando, bueno, yo fui a la iglesia con un vestido una vez que fui a una boda, y cuando veo en la recepción la gente se había cambiado, y yo como que, me tenía que cambiar la ropa, no sabía. Pero bueno, no pasa nada. En realidad no es algo que hacen todas las personas, pero sí observé que muchas personas hacen eso. Sí. Usan ropa diferente para la iglesia, para asistir a la iglesia, y ropa diferente para la fiesta como tal. Y bueno, ahora nos vamos adentrando más a lo que es el protocolo de las bodas, y que fue algo también me llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, en Venezuela cuando hay una boda, tienes en la mesa, te colocan botellas de diferentes bebidas alcohólicas, ya sea de ron, whisky, vino, agua, etcétera, etcétera, y todo es como self-service, tú te sirves todo lo que a ti te provoque en el momento. Aquí no, aquí tienen un menú y tienen meseros, y entonces tú tienes que pedir los cócteles directamente, lo que tú quieras tomar, y te lo traen a la mesa. Tú llamas al mesero cada vez que quieras una bebida y te lo traen. Otra cosa es que en Venezuela también por lo general solamente se sirve un solo plato principal. Y por lo general también te traen varias veces pasapalos directamente a la mesa, y también hay una mesa donde también hay como pasapalos y quesos que tú vas directamente y te sirves tú mismo. Aquí también tienen como que una mesita así donde te puedes ir a servirte tú algunos pasapalos, cositas o tortas, por lo general son dulces los que tienen ahí, y te sirven primero en la mesa una entrada, como cuando vas a un restaurante te ponen diferentes cosas, luego te van a servir 3 platos principales. Entonces, que si la fiesta empieza a las 8 de la noche, a las 9 te sirven la entrada, luego a las 11 te sirven un plato principal, luego a la 1 o 2 te vuelven a servir otro plato principal, y luego a las 3 de la mañana un tercer plato principal, que es bastante comida. Entonces, sales ahí con el estómago que se te va a explotar. También se sirve comida tradicional rumana, se sirven sarmales por lo general, o mamaliga. Le voy a colocar unas fotos por aquí, que estos son platos típicos rumanos y no pueden faltar en las bodas. Y bueno, por ser tanta comida, pasa mucho que las personas ni siquiera se comen toda la comida y se desperdicia un montón de comida en las bodas. Y eso a mí, siendo venezolana, y bueno, con toda la situación y todo eso, uno siempre como que queda con eso de no desperdiciar comida, y como que te da un poquito de dolor ver todo lo que es desperdicio de comida en cualquier tipo de situación. Y aquí, especialmente en las bodas, se desperdicia muchísima comida. Otra cosa que me llamó también la atención en las bodas es que se escucha mucho la música tradicional rumana, y también se bailan los bailes típicos rumanos durante la boda.
Me pareció súper chévere que exista la oportunidad durante una boda de conectar con tu cultura y con tu tradición. Y bueno, se colocan todos en un círculo y hacen sus pasos con los pies. No son cosas súper fáciles, pero casi todos los rumanos saben cómo hacer eso, de ir a tantas bodas. Eso me pareció chévere hasta el punto cuando esa música tradicional se pone como que, bueno, en una parte de la noche y ya. Pero hay algunas bodas donde como que se exceden y te ponen mayormente esa música tradicional toda la noche, porque la boda también es más como que dirigida hacia los padres para complacer a los padres y a sus amistades. Y entonces como son personas mayores y esa es la música que les gustan, ponen esa música toda la noche. Y la música puede ser un poquito. Hay algunas bodas en donde esa música suena prácticamente toda la noche y entonces ahí ya no me parece tan chévere porque la música tiene como un ritmo que es bastante... Y si tú no estás acostumbrado a eso, sales de ahí como mareado. A mí personalmente no me molestaba la música tradicional rumana, me parecía chévere, me llamaba la atención, pero ya después de ir a una boda donde esa música sonó casi que constantemente toda la noche, como que ya no la podía soportar más. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo y ya como que he empezado a retomar mi relación con esa música, pero no ha sido lo mismo después de esa boda. Obviamente esto no pasa en todas las bodas, pero puede suceder, es bastante probable que esa sea la música predominante que suene durante la noche. Y ya por último, con respecto a las bodas, el choque más grande que yo tuve fue enterarme que en realidad las bodas aquí son más como un negocio. La gente tiene que, los invitados son los que pagan por la boda. En ese menú que mencioné anteriormente, yo si asisto a una boda, tengo que entrar en la página web del sitio del local que se haya alquilado para hacer la boda, mirar cuánto cuesta ese menú y como regalo de bodas tengo que darle yo a los que se van a casar el precio de ese menú más dinero extra. Y o sea que para ir a una boda tienes un monto ya fijo que debes de pagar. No es como que lo que salga de tu corazón regalarles en ese momento o lo que tú puedas, sino que mínimo tienes que dar el precio del menú. Me comentaron también que tienes que observar qué tanto tal vez le haya costado la música o qué tanto invirtieron los novios en la boda para tú sacar las conclusiones de cuánto dinero le vas a dar. O sea, deberías de pagar por que cubra lo que ellos invirtieron en la boda más dinero extra para que les quede a ellos como regalo. Entonces, puede ser también bastante costoso asistir a una boda aquí por este tema. Y también hay todo un tema que es como un sistema que la gente va a bodas para acumular invitados para que vayan. Por ejemplo, yo puedo ir a tantas bodas como sea posible porque las personas a las que yo vaya a su boda tienen la obligación de venir a mi boda. Entonces ahí está, es como que una inversión. Para ellos lo tratan como una inversión de que van a garantizar de que van a tener personas que van a venir y les van a dar dinero en sus bodas. Los padres también asisten a muchas bodas para, vamos a decir, coleccionar o recolectar personas que vayan a asistir luego a las bodas de sus hijos. Entonces es todo como un negocio y es una obligación y de hecho logré observar que muchas personas ni siquiera les gustan las bodas por eso mismo, porque no son como que más de disfrutes y son más orientadas hacia las personas mayores y entonces van es como solamente por esa obligación. Y hace poco me enteré también que como es un negocio y se gana bastante dinero con las bodas, hay bancos que ofrecen créditos a las personas para que hagan sus bodas. Para mí eso fue bastante sorprendente. En Venezuela no recuerdo que haya existido nunca ningún banco que le vaya a hacer un crédito a una persona para que pueda hacer su fiesta de bodas. Y creo que eso es todo con respecto a las bodas. Tal vez hayan otras cositas más, pero para mí esas fueron como que las más impactantes. Ahora quiero hablar de los bautizos. Eh, el tema del protocolo es muy similar a las bodas. Si yo voy a tu bautizo, tú tienes que ir al mío, hay un menú, tienes que pagar ese precio más dinero extra. Lo que me llamó la atención fue la ceremonia del bautizo como tal, y es que, bueno, por ser una religión diferente nuevamente, por ser católicos ortodoxos,
Lo que ellos acostumbran a hacer como momento de bautizo para el niño es que desnudan a los niños completamente y luego los sumergen completamente en un barril de agua. Cuando yo fui a un bautizo y me dijeron, mira, vas a ver cómo van a meter el muchacho completamente en el agua, yo pensaba que me estaban echando broma, pero no, era verdad. Así es como hacen los bautizos aquí y han tenido incidentes en bautizos por eso. Entonces aquí los bautizos pueden ser un poco traumáticos para los niños en comparación a lo que es un bautizo en una iglesia católica, donde simplemente se sostiene el niño en los brazos y se le echa una agüita en la frente y ya. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir con referente a los bautizos. Ahora puedo pasar a la siguiente categoría que vendría siendo relación, vamos a ponerla aquí, relación de padres e hijos. Esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención y es la forma en cómo se relacionan los padres con sus hijos, así sus hijos ya sean adultos. Y es que en la mente de un padre rumano, su hijo va a ser siempre un niño pequeño y tienen una relación bastante estrecha en los que los padres tienen bastante influencia en la vida de sus hijos. Y si son, por ejemplo, adinerados y tienen alguna empresa, los hijos por lo general tienen que trabajar en las empresas de sus padres, como que han sido pocos o no sé si conozco rumanos de los que tienen una mejor posición que no trabajan en las empresas de sus padres. Me llamó eso bastante la atención porque eso era algo que en mi mente sucedía hace muchísimos años. O sea, como que es cosa de la prehistoria, pero no. Tal vez, bueno, no sé, sea mi propia percepción y también suceda en muchas otras partes del mundo, pero lo pude observar aquí. Que no es necesariamente algo que yo pude observar en Venezuela. Otra cosa que me llamó la atención de la relación de los padres con sus hijos es que ya sea cuando los hijos van a visitar a sus padres o cuando los padres van a visitar a sus hijos, siempre como que le llenan la despensa de comida. Y traen comida lista ya para comer, le traen cenas o almuerzos listos, les traen quesos, les traen frutas, les traen tomates, le hacen un gran mercado a sus hijos. Y cuando van a sus casas, pues los mandan a sus casas con un montón de comida. Y me llamó eso la atención porque en Venezuela es al revés. Cuando tú vas a visitar a tus padres, tú eres el que le lleva un montón de cosas a ellos. Eres tú el que le devuelves a tus padres ya después de cierta edad. No es algo súper común en Venezuela. Tal vez, sí, cuando vas a visitar a tus padres te den alguna cosita para llevarte, pero no es como que te manden con el mercado para tu casa. O tal vez sí pueda pasar en algunas familias, pero no con todas. Y bueno, ojo, de todo lo que yo he mencionado en este video son obviamente casos con los que yo he experimentado. Estoy segura que existen muchas excepciones a todo lo que yo he mencionado aquí porque las cosas no aplican para todo el mundo. Esa ha sido mi experiencia personal. Otra cosa que me llamó la atención de la relación de los padres con los hijos es que también mantienen un contacto constante y es que se llaman todo el tiempo. Conocí a personas que hablan con sus padres casi que todos los días, varias veces al día por teléfono y me pareció como que wow, como que no sé, como que tener a mi mamá ahí todo el día como que fuera una niña chiquita, no sé. O tal vez sea un choque personal porque yo no tengo ese tipo de relación con mi madre. Tal vez haya muchos otros venezolanos que tengan una relación similar con sus hijos o con sus padres. Pero bueno, a mí eso me llamó la atención. Bueno, creo que me estoy extendiendo un poquito demasiado con este video y no quiero hacer videos extremadamente largos, así que vamos a convertir esto en una miniserie. Luego estaré subiendo otros videos más en donde les seguiré contando sobre mis choques culturales como venezolana viviendo en Rumanía. Si disfrutaste de este video, te pido que por favor le des like. Si no estás suscrito a mi canal, que te suscribas y que me comentes tus opiniones acerca de estos choques culturales y tal vez me puedas contar si tú has tenido choques culturales en otros países o con incluso extranjeros que hayan venido a tu país. Les mando un besote enorme y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y la ropa tradicional. Mujer, hombre.